la década del 50, Buenos Aires avanzaba hacia la modernización. La ciudad había ingresado en un proceso de expansión social, de permanente incorporación a los beneficios del progreso, reforzado por la difusión de las comunicaciones y, particularmente, la televisión. El proceso de migración del campo a la ciudad, iniciado en los años 40, había incrementado fuertemente la población que llegaba a la metrópolis con el deseo de disfrutar de los atractivos de la vida urbana. En esos años, Buenos Aires vio surgir, en el seno de su cultura, al mayor narrador de aventuras del siglo XX, Héctor Germán Oesterhel. Oesterhel fue un escritor que permitió a sus lectores conocer mundos diferentes y les abrió las puertas de la imaginación. Oesterhel cumplió una función reveladora para todos nosotros. A mí me enseñó a leer. Tenía una percepción de la vida muy intensa que lo hacía destacarse de los demás. Es que Oesterhel vivió a la altura de lo que había imaginado. Héctor Germán Oesterhel nació en Buenos Aires el 23 de julio de 1919. Su familia, de ascendencia alemana y muy buena posición económica, poseía grandes campos en el interior de Buenos Aires y vivía en una lujosa mansión de la localidad bonaerense de San Isidro. Sin embargo, desde chico tuvo contacto con otro mundo no tan ideal. A unas cuadras de su casa de San Isidro, la realidad era distinta. La pobreza se hacía palpable en Maipú. Recorrer esas cuadras diariamente fue formando en Oesterhel su semblante más humanista. La familia de Oesterhel siempre se preocupó por darle una buena formación y desde niño Héctor se hizo afecto a la lectura. Le apasionaba la lectura de relatos de aventuras, pero también leía a los clásicos de la literatura griega. Entre sus escritores preferidos estaban Conrad y Melville. Él era un gran lector, por empezar, de aventuras, de ciencia ficción, de literatura clásica, de historia, de política, así que con él se podía hablar de todo. Y él tenía una gran cultura y una gran información. Cuando Oesterhel estaba todavía en la escuela primaria, la familia sufrió un revés económico y perdió todas sus posesiones. Ya adolescente, Oesterhel ingresó a la universidad buscando el doctorado en ciencias naturales. Como alumno geólogo, recorrió el país buscando yacimientos para YPF. Esos viajes le servirían para conocer el interior de Argentina, que luego describirá en varios de sus relatos. El mundo que él había vivido, al cual él se había dirigido, era el que lo llevaba a una soledad muy grande, que era geología. Eso lo llevó por los lugares más solitarios del país. De alguna manera eso ya perfilaba una necesidad de estar en contacto con la naturaleza y de una manera muy sola, ¿no? Mientras se esforzaba por obtener su doctorado, se inició en el trabajo de corrector y comenzó a escribir obras inéditas. En 1943, el diario La Prensa publicó Truila y Miltar,
su primer cuento de difusión masiva. En este primer relato ya se aprecian los principios artísticos y sociales que caracterizan la obra de Westergel. Él era un fanático por la filosofía, era un fanático por la ciencia, de manera que había estudiado todo. Era un cerebro de absorción inagotable para todo lo que lo rodeaba. Al terminar la universidad, se casó con Elsa Sánchez, con quien tuvo 4 hijas: Estela, Diana, Beatriz y Marina. La familia se instaló en una casa ubicada en el barrio bonaerense de Bécar. Allí, los Oestergel vivieron sus años más felices. Era un hombre de una vida absolutamente familiar. A la mañana, si había dormido más o menos a la noche, se despertaba muy temprano a la mañana, a la madrugada. En verano solía ir al jardín a regar las plantas, le encantaba arreglar el jardín. En fin, era un padre ejemplar. A Oestergel le gustaba mucho la vida familiar y le costaba dejarla para ir a trabajar. Por eso convirtió la casa de Bécar en su oficina. El hogar de los Oestergel estaba siempre abierto a dibujantes y escritores. Por allí pasaron todos los famosos dibujantes con los que Oestergel trabajó: Hugo Pratt, Alberto Breccia, Francisco Solano López y Arturo del Castillo. Toda esta gente que convivía en casa, porque él los hacía venir a casa, porque vuelvo a repetir, le costaba mucho trabajo venir al centro, él los recibía a todos en casa. Por lo tanto, mi casa estaba siempre llena de esa gente. La casa de Bécar era muy particular, digamos. En la casa de Bécar pasaban escritores, dibujantes, se estaba armando una cosa que era la historieta, era un formato que no se conocía. Hoy por hoy se ve historieta por todos lados y ya es un formato, una manera de lenguaje, digamos, ya conocido por todo el mundo. En ese momento había que explicar cómo explotaba una bomba de un cuadro al otro, y el tema del estallido, por ejemplo, hacer una estrella que diga boom, era todo un recurso lingüístico, digamos, de cómo explicar, digamos, algo con dibujos, ¿no? En el año 1950, Héctor Westergel tenía 30 años y escribía cuentos infantiles para la colección Bolsillitos y Gatitos de Editorial Abril, 2 revistas de gran repercusión en la década. Entonces, sorpresivamente, recibió un pedido que cambiaría su destino. César Chivita, editor responsable de Editorial Abril, le ofreció que escribiera historietas ante la partida del guionista italiano Alberto Angaro. Oestergel aceptó y comenzó a escribir cómics para Abril, la editora de historietas que revolucionó los kioscos porteños. A mí me parecía que no podía ser que él dibujara, que hiciera historieta. Y él me dijo, la historieta, si se hace bien, puede ser una divulgación cultural para los chicos que no tienen acceso a los libros. Y tenía razón, hay que hacerla bien. No solo hace una obra de vanguardia, sino que todo el tiempo le está pensando en el lector. Él todo el tiempo tiene conciencia de que está escribiendo para una masa inabarcable de lectores que no tiene tal vez otra alternativa literaria de consumo de literatura que la historieta. Entonces Oestergel nunca se presta a bajar el nivel. Él siempre levanta, quiere nivelar hacia arriba. Oestergel escribió desde entonces historietas donde transmitía sus conocimientos de historia, ciencia, economía, arte y de la vida misma. A lo largo de la década de los 50, Héctor Westergel cambiaría la historieta. Lo que él te plantea precisamente con estos héroes que se quiebran, te enseña a dudar sobre esa división tan taxativa entre el bien y el mal. Y esto para un pibe que empieza a leer a los 6, 7 años, es fundamental, nos enseñó a leer. En 1951 aparecieron en Cine Misterio las primeras obras de Westergel: Alan y Crazy, Lord Comando y Ray Kid,
donde cuenta las hazañas de un agente policial. En Rey Kid, Oesterheld inicia una relación con el dibujante italiano Hugo Pratt. Durante los años siguientes, Pratt y Oesterheld realizaron varios trabajos juntos y se convirtieron en grandes amigos. Pratt llegaría a compartir varias cenas con la familia Oesterheld. El Tano Pratt de alguna manera también quería tocar, que quería empezar a tocar la trompeta o algo por el estilo, y la verdad que tocaba muy mal, ¿no? Entonces cuando empezaba a tocar en medio de la banda, cuando estaban ensayando, le decían, tomátela, qué sé yo, decía porque se emborrachaba, no sé qué. Entonces se iba vestido de corto maltés, así con un gorro, digamos, qué sé yo, con sobre todo, con la trompeta, en pata se iba hasta la casa de Becker. Llegaba a la casa de Becker y yo, si llegaba a una cierta hora, la casa de Becker tenía, digamos, su cierta locura, pero por el otro lado funcionaba una familia y bastante estructurada, digamos. Entonces decía, no, Tano, volvete a tu casa, qué sé yo, y se volvía para la casa. Como después no lo dejaban entrar, el tipo se subía al techo de 2 aguas, que antes no había, antes había una casa y de pronto, no sé, 50 metros y había otra casa, no era como ahora que hay una casa detrás, una detrás de la otra. Y se subía al techo de 2 aguas vestido así de corto maltés y se ponía a tocar la trompeta hasta que se hacía de día y todos los vecinos tirándole cosas como para que... Estos primeros trabajos de Oesterheld no rompían ninguna de las normas ya establecidas en las historietas de aventuras, pero le sirvieron al incipiente guionista para ganar oficio. Así, a fines de 1952 creó su primer personaje importante, Bull Rocket. Bull Rocket aparece en el número 176 de la revista Mr. X, con dibujos de Paul Campani. Científicos locos, espionajes industriales y sabotajes eran enfrentados por Bull Rocket y su equipo, Bob Gordon, Dr. Watson y Pig. Así nació un grupo de protagonistas que suplantaron al tradicional héroe en solitario.